Perfecto. Bueno, ya que pusimos a grabar, vamos a hacer la presentación. Compartir, compartir. Sí, compartir la pantalla. Esta ventana. Bueno, creo que, no sé si ahí se ve bien la pantalla que dice anatomía, fisiología, ¿sí? Sí, profe. Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve todo Bien. bien. Bueno, después les paso el link para que vean el presente. Ya que pude enganchar esto, no quiero cambiarlo, así no se me va. Avísenme si hay alguien en espera y yo salgo y lo voy haciendo ingresar. Bueno, vamos a ver un poco la anatomía y la fisiología cardiovascular. Esta charla va a estar un poco dividida en dos, ¿no? Vamos a hacer acá lo más grueso y después vamos a afinar un poco. Y ya sería hasta acá lo que va a entrar en el parcial, que va a ser ahora a fin de junio. Probablemente antes tengamos un encuentro presencial, que voy a ver si me distribuyo en los días que tienen prácticos, jueves y sábado. Así hacemos como una especie de repaso en persona. Pero bueno, hasta acá entraría lo que vamos a ver en el parcial. Empieza con una pregunta esta charla sobre el sistema cardiovascular y dice, ¿por qué un paciente con alergia tiene taquicardia? ¿Por qué un paciente con alergia tiene la piel rojiza? ¿Por qué se le puede cerrar la glotis y le puede bajar la presión? Anafilaxia, una Porque se le cierra la vía aérea. liberación de mastocitos y histamina. Epa, mirá, muy bien, ¿eh? ¿Alguien dijo ahí anafilaxia? ¿Escuché? Sí. Ah, muy bien. ¿Saben lo que es anafilaxia? No sé, esto como para todos. Creo que hay un mensaje ahí, a ver. Una reacción alérgica, profe. Una reacción alérgica, pero bueno, uno puede tener alergia a algo y le sale un prurito, ¿no? Se le pone un poquito la piel roja, unas manchitas, te empieza a picar todo. O puede pasar esto, te pones taquicárdico, piel rojiza, se te empieza a cerrar la garganta y te empieza a bajar la presión. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿se puede hacer alguna interpretación de las funciones cardiovasculares, algo de lo que estuvimos viendo? Alguien dijo ahí muy fino, los mastocitos, que está buenísimo eso, la histamina, que ahora después lo vamos a desarrollar, pero no sé si a alguien se le ocurre algo más, si no, seguimos adelante y vemos si después la podemos contestar. Bueno, vamos a un poco a ver el sistema cardiovascular y después vemos si podemos contestar esa pregunta. De por qué una persona con alergia tiene taquicardia, le baja la presión y la piel se le pone rojiza y se le puede cerrar la garganta. ¿Sí? Bueno, esto es un poco las funciones del aparato cardiovascular. Básicamente, el aparato cardiovascular tiene que transportar sangre. Y en esa sangre que transporta los glóbulos rojos, que tiene la hemoglobina, que adhiere moléculas de oxígeno y de esa forma transporta el oxígeno hasta todos los órganos para poder darle esta sustancia que era fundamental, como vimos al principio, para producir la energía, el ATP, que necesitamos para
producir todas las cuestiones metabólicas dentro del organismo. Eso a nivel fisiológico, ¿no? Además de que también no solo lleva oxígeno, sino que lleva nutrientes, proteínas, glucosa, ¿no? Que la glucosa también es importante para las funciones celulares. Si no empezamos a funcionar en la otra vía que era sin azúcar, que fabricaba el ácido láctico, bueno, también lleva los desechos. O sea, no solo es un transporte para el oxígeno y los nutrientes, sino que es quien recoge los desechos de los órganos y los lleva para el hígado o el riñón, que son los dos grandes purificadores de los desechos dentro del organismo. Regula la temperatura, porque también a través de la vasodilatación y la vasoconstricción, uno puede estar más o menos caliente. A través de la sudoración, que también es parte del sistema cardiovascular, la sudoración, porque ese líquido que uno transpira es parte del líquido que se mueve dentro del organismo. Y además es la base para el funcionamiento o la homeostasis del cuerpo, porque van las hormonas, va el sodio, va el potasio, va el calcio, todo se transporta por el sistema cardiovascular a los distintos órganos para poder cumplir todas las funciones. Así que bueno, son un montón de funciones, pero más que nada es quien lleva y trae nutrientes, oxígeno y se lleva los desechos. Hay alguien esperando. Ahí vamos. Bueno, el sistema cardiovascular está compuesto por diferentes partes. La principal y la que funciona como la bomba que impulsa todos estos líquidos para cumplir esas funciones que decíamos antes es el corazón. El corazón que ahora vamos a ver un poquito más detallada la anatomía, pero es una bomba con 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos. Las aurículas recepcionan la sangre, se la pasan al ventrículo y el ventrículo la expulsa, haciendo 2 circuitos, un circuito menor y un circuito mayor. El circuito menor, que está pintado de azul, es el que recoge la sangre venosa del cuerpo y a través de la arteria pulmonar lleva la sangre a los pulmones para que la oxigene. Y el circuito mayor es la que lleva la sangre oxigenada que vuelve del pulmón y la distribuye al resto del organismo. Cuando decimos distribuye al resto del organismo es porque viaja a través de las arterias, que se van achicando y se transforman en arteriolas, y cuando están ahí cerca de los tejidos se transforman en capilares, o sea, se va achicando en diámetro, arteria, arteriola, capilar, y la vuelta de la sangre hacia el corazón y los pulmones es a través de las vénulas, que es la parte más chiquitita, y después las venas, que son la parte más grande. Hay 2 grandes sistemas venosos que llegan al corazón, uno es la cava inferior y otro es la cava superior. La cava inferior trae toda la sangre venosa de lo que sería el diafragma para abajo, o sea, miembros inferiores, de toda la parte digestiva, riñones, y llega a la aurícula derecha, y la vena cava superior es la que trae desde los miembros superiores, desde los brazos, el cuello y toda la parte del cráneo, ¿no? Entonces toda la parte superior viene por la vena cava superior, la parte inferior, la sangre venosa de la vena cava inferior. Bueno, el corazón, recién dijimos que tiene 4 cavidades, es una masa muscular, ¿no? Hay un músculo cardíaco, que ya lo vimos ahí en tejidos, hasta lo pudieron identificar como músculo cardíaco, músculo estriado, ¿no? Está el músculo liso, músculo estriado. Este es especial porque está especializado y tiene un sistema de conducción eléctrica para poder contraerse y bombear la sangre al resto del organismo. Pero bueno, no es solo miocardio, no es solo músculo, sino que tiene en la parte interna una membrana que lo recubre, así no está el músculo en contacto con la sangre de las cavidades, que se llama endocardio. Y por fuera, el músculo
tiene un recubrimiento que se llama pericardio. El pericardio tiene dos capas. Un pericardio que está adherido al corazón y un pericardio que está suelto o alejado del corazón. Y entre medio tiene una cavidad, que es la cavidad pericárdica. Esto lo que hace es que al tener esas dos capas que están untadas con una sustancia líquida para que se pueda mover, y entonces el corazón se contrae, se Profe, dilata. Sí, perdón, pero hay compañeros que quieren entrar. vamos a ingresarlos. Ahí estamos. Bueno, continuamos. ¿Ven la presentación, no? Cualquier cosa me dicen. Bueno, decíamos que está la capa muscular, la capa interna que es el endocardio, que es el revestimiento que lo separa de las cavidades con sangre, y la capa externa que es el pericardio, que tiene dos hojas, una interna y otra externa, y en el medio un poco de líquido. Y de esta forma lubrica el corazón para que se pueda mover libremente y poder contraerse, ¿no? Ese espacio que queda entre las dos hojas del pericardio se puede llenar de sangre cuando hay alguna lesión y formar un hemopericardio, que después puede terminar un taponamiento cardíaco. Ahora después vamos a ver un ejemplo de eso. Hay una imagen, que es esta, que ya la habíamos visto, que es el corazón, sus capas. Este es como un corte transversal, ¿no? Y que explicábamos un poco que cuando una arteria, que es este dibujo que está acá, ahí están los glóbulos rojos, empieza a acumular colesterol, que son las placas de ateromas, y se cierra, se podría producir una isquemia cardíaca y generar un infarto, ¿no? Esto es también parte de la anatomía del corazón. Ese músculo cardíaco se irriga con las arterias coronarias, que está la coronaria derecha y la coronaria izquierda, y a su vez la coronaria izquierda se divide en descendente anterior y circunfleja, como para que vayan sabiendo que son tres coronarias, que en realidad son dos, y la anterior, la izquierda se divide en dos, pero bueno, son tres coronarias que se pueden tapar. Son parte de la anatomía del corazón y que le lleva oxígeno al propio músculo cardíaco para que pueda funcionar bien. Entonces, vamos a volver acá. Corazón, 4 cavidades, aurícula derecha, ventrículo derecho, viene la sangre por las venas cavas, que junta el cuerpo de la parte de arriba y del cuerpo de la parte de abajo, junta la sangre, pasa al ventrículo derecho a través de una válvula. ¿Para qué están las válvulas? Para que la sangre pase para un lado y no vuelva, ¿no? Si no, volvería cuando cambia la presión y nunca podría seguir los circuitos. Entonces pasa por la válvula tricúspide, que se llama así tricúspide porque tiene 3 solapas, pasa por la vena, la arteria pulmonar y llega a los pulmones. Se oxigena, vuelve a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, pasa por otra válvula de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, que es la válvula mitral, y de ahí sale por la aorta para poder distribuirse. Entonces, explicado esto, que son 4 cavidades, visto las válvulas, que ayudan a que el flujo sea siempre para el mismo lado, acá un poco están descritas las cosas que les decía recién, ¿no? De dónde viene la sangre, hacia dónde va la sangre del ventrículo derecho, hacia los pulmones para que se oxigene, de dónde viene la sangre de la aurícula izquierda, viene de los pulmones ya oxigenada, y el ventrículo izquierdo que bombea la sangre al resto del organismo. Acá está un poquito más detallado en este dibujo cada una de las partes. Los ventrículos se dividen por un tabique, que se llama tabique interventricular. Fíjense que las paredes de los ventrículos son mucho más gruesas que las de las aurículas, porque tienen que contraerse con más presión y más fuerza para poder sacar la sangre de la bomba. Y también otra cosa que quiero que vean es que tanto la arteria pulmonar como la aorta, que es la arteria más grande del
del organismo tienen válvulas, que son estas que tienen forma de media luna. A ver, para que la vean mejor. Estas son las válvulas, estas de la pulmonar, y estas son las válvulas de la aorta. Acá de la aorta salen 3 vasos, que son los vasos que van a ir para la cabeza y para los brazos. Del lado izquierdo sale un tronco común, del lado derecho salen separados. Bueno. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, ninguna. No. Bueno, a ver si hay alguien esperando. No hay nadie esperando. Las válvulas. Recién veíamos el dibujito que la comunicación entre las aurículas y los ventrículos tienen válvulas. Esta es una vista de arriba de las válvulas. Fíjense que la que está del lado derecho tiene 3 partes y por eso se llama tricúspide. Y la que está del lado izquierdo tiene 2 partes, se llama mitral. Y esta es la válvula de la arteria aorta y esta es la válvula de la arteria pulmonar. O sea, esta que está acá abajo es esta que está acá y la de la aorta medio que no se ve acá en este corte. Acá se ven las venas cavas que llegan a la aurícula derecha, trayendo la sangre de brazos y cabezas, trayendo la sangre de las piernas y el abdomen. Bueno, las válvulas están ahí ancladas por esto que llaman cuerdas, que son las que son músculos papilares se dice, que se contraen y abren la válvula. Se contraen y abre la válvula. Como para darle un poco de poner una cuestión más de patología y de emergencia y darle una explicación para fijar un poco más el conocimiento con cuestiones de casos clínicos. Ustedes saben que estas válvulas se pueden lesionar con el paso del tiempo, se pueden calcificar, se pueden endurecer, o puede haber algunas enfermedades como la enfermedad reumática, que puede pasar por una infección a veces de la garganta, ¿no? Con estreptococo, que genera después colonizaciones dentro de la válvula y se pueden estenosar. Si la válvula es un sistema unidireccional que se abre y se cierra cada vez que pasa sangre, si eso se empieza a endurecer, puede pasar lo que se llama una estenosis de la válvula. Y muchas veces esas válvulas hay que operarlas. Antes lo que se hacía era, se abría a cielo abierto, el tórax, se iba y se cambiaba la válvula por una válvula de chancho. Porque como eran medias parecidas, le podían poner una prótesis con válvulas de chancho. Hoy se han creado sistemas mecánicos y ya no hace falta abrir el pecho y el corazón para cambiar la válvula, sino que directamente se pueden poner por vía de las arterias, como se ponen los stents cardíacos, que se punza una arteria, se pasa una cuerda, se llega hasta la coronaria y se deja un stent. Lo mismo se puede hacer con una válvula y cambiar si hay una estenosis. Fíjense acá, otra vez el corte de las válvulas, la tricúspide del lado derecho, la bicúspide o mitral del lado izquierdo. Pero fíjense esta valvulita, está toda estenosada, cerrada. Bueno, esto lo que hace es que se escuche un soplo, porque al estar más cerradita, se escucha cuando pasa la sangre un f. Y ese es un soplo por estenosis. Y en algún momento se achica tanto el flujo de sangre que hay que cambiarlas. Y acá en este dibujo al lado hay una válvula protésica, que es una válvula mecánica que se cambia por la válvula original con la que venimos de fábrica por una hecha artificialmente en forma mecánica. Acá hay un dibujo cómo se abre y cómo se cierra, cómo se abre y cómo se cierra. Y este gráfico lo que muestra es cómo se introduce la válvula con un sistema a través de las arterias. Lo que hace es llevar un balón, lo infla donde está la válvula, la dilata y le deja el sistema mecánico, que son estas valvulitas mecánicas. Para explicarlo un poco mejor, y me pareció interesante para conocer la patología de las válvulas, este videito que dura 1 minuto,
y les muestra cómo es el recambio valvular, que a mí me parece fantástico, cómo se inventó ahora un sistema arterial, punzando la ingle, llegando hasta el corazón y cambiándote una válvula. Esta cirugía se llama TAVI, que es una sigla. ¿Ven cómo llega hasta la válvula? Que está estenosada, no se abre bien. Le inflan un balón con líquido, entonces como que la rompen, la dilatan, y ahí ya le dejan la válvula funcionando. Se fija porque lo infla con el balón y queda fijada. Ahí entraron por la ingle, por la femoral, llegaron hasta ahí. Y ahí ya queda la válvula funcionando. Profe, ¿y eso puede fallar? Sí, pero bueno, son cuestiones que ya están probadas, que funcionan bien. Es fantástico cómo ha avanzado la ciencia de ponerte una válvula mecánica. También era fantástico que te la cambiaban por una de cerdo y funcionaba, ¿no? Pero bueno, fue avanzando la tecnología. Bueno, siguiendo con la parte anatómica. Recién yo les contaba el circuito menor y el circuito mayor, ¿no? Para aclarar un poquito más, la sangre que viene por la cava inferior y por la cava superior llegan a la aurícula derecha, pasan por la válvula tricúspide porque tenía 3 solapas la válvula, llega al ventrículo derecho y de ahí la sangre pasa al pulmón. Está en celeste porque es una sangre que es pobre en oxígeno, porque ya pasó por todo el organismo y los órganos le sacaron el oxígeno. Entonces es una sangre con más carboxihemoglobina que oxihemoglobina. Bueno, llega al ventrículo derecho, se expulsa la sangre, pasa por el pulmón, en el pulmón se oxigena la sangre y ya está rojita porque está oxigenada. Llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa por la válvula mitral o bicúspide al ventrículo izquierdo y de ahí sale por la aorta al resto del organismo. Y así se hace el circuito mayor, circuito menor. Circuito mayor, circuito menor. ¿Sí? ¿Eso queda claro? Sí, Sí. circuito mayor y circuito menor. El Uno es menor es el que, que va con... Sí, a sí, ver, dale. el Compartí menor con todos. es que lleva la sangre para el intercambio en los pulmones y el mayor es que Sí, lo distribuye a través de la aorta por todo el cuerpo. ¿Está bien? perfecto, excelente. Le dice mayor porque es mucho más largo el circuito, ¿no? En cambio, el circuito menor es ahí nomás, del corazón al pulmón, tan cerquita. Bueno, acá está un poco los dibujitos ya dejan marcado las diferentes partes. Acá como que está un poco más completo. En el circuito mayor es donde está el 70% de la sangre, porque ahí es como que se concentra más por las venas. Como es de menor presión, es como que está más lenta la cuestión ahí. Entonces está más acumulada la sangre. Por eso es como que se dibuja mucho más grande acá la vena que la parte arterial, porque al tener menos presión se acumula y es más lento todo el circuito. Esto es un poco lo que les contaba antes. Toda la sangre que viene de la parte inferior, de miembros inferiores, de los riñones, parte de la sangre intestinal, vienen por el sistema de la vena cava inferior. Estas son las femorales, se unen en la vena cava y terminan volcando la sangre en la aurícula derecha, para después volcarse al circuito menor por el ventrículo derecho, ir a los pulmones, oxigenarse, volver a la aurícula izquierda y ser eyectado por la aorta al resto del organismo. Y todo lo que viene de la cabeza y los brazos viene por la vena cava superior y termina en la aurícula derecha, al igual que la parte inferior. Todo esto que viene de abajo y todo esto que viene de arriba le decimos precarga. ¿Por qué? Porque es la sangre que llega al corazón y que el corazón después se tiene que encargar de oxigenar y mandar al resto del organismo. Y todo lo que está por fuera del corazón, o sea, al expulsar la sangre
oxigenada, después que pasó por el pulmón y pasa por la parte izquierda, le decimos poscarga, que son todas las presiones que hay en el cuerpo por los vasos arteriales. Entonces, precarga, lo que llena el corazón, o sea, la sangre que llega al corazón para que el corazón labure y la expulsa al resto del organismo, que es toda la poscarga. Precarga todo lo que llega antes del corazón, poscarga lo que está después del corazón. Esto es importante porque muchas veces cuando hay un shock, muchas de las drogas que utilizamos son para disminuir la poscarga, así el corazón trabaja menos, o para disminuir la precarga, así le llega menos sangre al corazón y no tiene que trabajar tanto. Entonces en ese juego de presiones de poscarga y precarga, muchas veces se sitúan las cuestiones de los tratamientos. Hay situaciones específicas de algunas patologías de la emergencia que hacen que no llegue tanta sangre al corazón y eso puede ser perjudicial. Porque una cosa es disminuir un poco la presión de la precarga y que trabaje menos el corazón, y otra cosa es que no le llegue sangre al corazón. Y entonces si no le llega sangre al corazón, empieza a fallar y el paciente entra en shock. ¿Cuándo puede ser que no llegue tanta sangre al corazón? Y, por ejemplo, que haya una herida de gravedad y perdamos mucha sangre. Ahí caen todas las presiones y por ahí no le llega sangre al corazón. Pero otra situación muy importante, o les voy a plantear dos, es cuando hay una fuerza externa que no deja trabajar bien al corazón. Una es conocida como taponamiento cardíaco, que es, como en este dibujito que está acá, que está el corazón y alrededor hay algo rojo que es sangre. Cuando hay una lesión alrededor del corazón y se llena de sangre el pericardio, como les conté al principio, el pericardio tiene dos hojas. Y en el medio de esas dos hojas hay un espacio muy chiquitito, que generalmente solo tiene una capita de líquido para que sea lubricante para que se mueva el corazón. Pero si hay una lesión y se acumula sangre ahí, va a empezar a comprimir el corazón y no lo va a dejar que se contraiga y se dilate. Eso se llama taponamiento cardíaco y se produce cuando hay una lesión directa al corazón. Acá hay una ecografía que en el medio, créanme, está el corazón con las 4 cavidades y alrededor hay sangre. Esto es un video. El corazón intenta latir, pero la sangre que hay alrededor le impide que lata. Esto se llama taponamiento cardíaco y lo vemos con una ecografía. Se lo vuelvo a mostrar. Este es el corazón con todas las cavidades contrayendo. No sé si logran ver las cavidades cómo se contraen. Este es el ventrículo izquierdo, por ejemplo. Pero alrededor hay un montón de sangre que no lo deja hacer. Este paciente, si nosotros no lo operamos, ese taponamiento cardíaco lo lleva al shock. O sea, falla el corazón y los órganos no reciben oxígeno. Que en sí el shock es eso. No llega oxígeno a los tejidos. Y otra situación que por ahí la escucharon mucho es el neumotórax hipertensivo. El neumotórax hipertensivo es una acumulación de aire en el tórax. Esta es una radiografía de tórax. Esto simula la silueta del corazón. Y esto simula la vena cava superior y la vena cava inferior. Cuando algo hace que aumente presión dentro de una cavidad, como es el aire, esto aire en la cavidad pleural se llama neumotórax. Si esto ejerce presión sobre el corazón, como marcan las flechas amarillas, no deja que llegue sangre al corazón y también obstruye la función normal del corazón, entonces el corazón no puede distribuir sangre al organismo. Esto es lo que sucede en un neumotórax hipertensivo y lo que hace que una persona se muera por un neumotórax. Acá lo que se hace en la emergencia, y después lo van a ver en los prácticos y cuando vean las patologías de urgencia, es pinchar ese tórax para sacarle presión y que no siga comprimiendo al corazón. Y les voy a mostrar un ejemplo acá, que es un paciente que está en una terapia intensiva, esto era en el Hospital Bicentenario, que hizo un neumotórax hipertensivo y se lo pinchó con una jeringa con un poquito de agua para que vean cómo burbujea por la presión que hay acá adentro. Y si no se le hacía esto, el paciente se moría chocado.
¿Ven las burbujas? Y se lo pincha para que salga el aire que estaba acumulado y el paciente no se muera por un neumotórax hipertensivo. ¿Qué pasó acá? El paciente está ventilado y quizás tuvo un traumatismo por la presión del respirador y generó un neumotórax y estaba en shock. Bueno, eso para bajarles un poco el tema de las presiones y la precarga y la poscarga. Bueno, para que el corazón se pueda contraer y relajar, hay un sistema de conducción eléctrico. El sistema de conducción eléctrico tiene un marcapaso natural que se llama nodo sinusal. El nodo sinusal está en la aurícula derecha, ahí donde venían las venas cava superior e inferior. Dentro del parénquima muscular hay un grupito de células nerviosas que se especializan en hacer descargas eléctricas para generar un impulso nervioso para que las fibras musculares se contraigan, para que se contraigan las aurículas y pasen sangre al ventrículo, para que se contraigan los ventrículos y saquen sangre al circuito menor o al circuito mayor. Esto se llama sistema de conducción eléctrico del corazón. Y son fibras, son cables. El nodo que genera la energía y que transporta la energía a través de los cables o las fibras y lo distribuye primero en las aurículas para que se contraigan y después en los ventrículos para que se contraigan. Cada una de estas partes de esta red nerviosa tiene un nombre, no hace falta que lo sepan, sí me interesa que sepan lo del nodo, el nodo sinusal, porque es el principal foco que genera una descarga eléctrica para que el corazón se contraiga a una frecuencia determinada normal, que es entre 70 y 100. Ese nodo sinusal le manda energía al corazón para que normalmente se contraiga de 70 a 100 latidos por minuto, cuando funciona bien. Cuando deja de funcionar, empieza a latir en otras partes del corazón y la frecuencia empieza a bajar. Se los muestro esto como para que tengan una noción, pero ¿por qué hay una descarga eléctrica que produce que una parte del músculo se contraiga? La descarga eléctrica se genera por cambios en los iones. Han escuchado del sodio, han escuchado del potasio, han escuchado del calcio. Esos iones que están en el organismo entran y salen de las células. Cuando entran y salen de las células, como cada ion tiene una carga, hacen que haya más carga adentro de la célula o fuera de la célula. Cuando esas cargas entran mucho en la célula, se produce una descarga eléctrica, igual que en las neuronas. Esto es lo que pasaría en el nodo sinusal. Entra mucho sodio adentro de la célula hasta que genera más 45 de energía y se dispara la descarga eléctrica. Vuelve a estar negativo, vuelve a empezar. Entra sodio dentro de la célula, empieza a subir la carga positiva, se dispara la descarga eléctrica y se contrae el corazón. Esto pasa todo el tiempo y es lo que le da el marcapaso al corazón. Entra sodio, sube la carga positiva, se descarga hay una descarga eléctrica, se contrae el músculo, late el corazón. Todo el tiempo pasa esto, late, late, porque hay un potencial de acción que se descarga, se descarga, se descarga, se descarga, y según el tiempo que se va descargando, es la frecuencia cardíaca. Esto pasa automáticamente, lo vimos, sistema simpático, sistema parasimpático. El sistema simpático aumenta la frecuencia, el sistema parasimpático baja la frecuencia. ¿Y cómo baja y sube la frecuencia? Haciendo que entre más sodio, o que salga más potasio, o que salga menos calcio. En ese juego están los sistemas simpático y parasimpático. Bueno, esto es más de lo que es el sistema de conducción eléctrica. Después lo veremos con más detalle.
La cuestión es que cada vez que se contrae el ventrículo, se expulsa sangre. ¿A dónde se expulsa sangre? Al circuito menor y al circuito mayor. ¿Cómo se produce la expulsión de sangre? Porque hay una descarga eléctrica que se genera y se produce la contracción. Cuando se descarga sangre al organismo, hablamos de sístole. Cuando el corazón se relaja y espera una nueva descarga, hablamos de diástole. Cuando hay una sístole y se eyecta sangre al organismo, es lo que me marca, por ejemplo, la presión sistólica, la presión alta o la presión máxima. Cuando el corazón se relaja y espera volverse a contraer, se marca la presión más baja o la presión diastólica. Todo el tiempo estamos sístole, diástole, y eso marca la presión máxima y la presión mínima. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Bueno, pregunten, por favor. Hay una medida que me marca la función del corazón. Si la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto es la adecuada para que el organismo funcione bien, tengo bien lo que se llama el gasto cardíaco. Entonces, ¿a qué se refiere el gasto cardíaco? A la cantidad de sangre que bombea el corazón por minuto. En cada sístole, que es la contracción del corazón, eyecta una cantidad X de sangre, un volumen de sangre, que se calcula por ecografía, ¿no? Yo calculo cuando está el corazón lleno y cuando se contrae y larga la sangre, y la diferencia entre el corazón lleno y el corazón después que expulsó sangre es la cantidad que eyectó en ese momento. Ese volumen que eyectó en la sístole se llama volumen sistólico. Si yo lo multiplico por la frecuencia cardíaca, o sea, la cantidad de veces que se contrae por minuto, saco el gasto cardíaco, que lo normal es de 4 a 8 litros por minuto. Mi corazón, para que funcione bien, tiene que eyectar 4 a 8 litros por minuto, que se calcula por la cantidad de sangre que eyecta con cada sístole, multiplicado por la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende? Si no, lo repito. Sí, sí, se entendió. Repita, Profe, ¿puede profe. repetir? Lo repito. Vamos de acá. Cada vez que sucede esto, que hay una descarga eléctrica del nodo sinusal, que era este nodo que está en la aurícula derecha, cada vez que se contrae, hace una descarga eléctrica. Cada vez que hay una descarga eléctrica, hay una sístole, que es la contracción del ventrículo. Y eso eyecta sangre al organismo, circuito mayor. Ese volumen de sangre es el volumen sistólico. O sea, si yo cada vez que se contrae eyecto 200 centímetros cúbicos, al cabo de un minuto voy a tener 6 litros de sangre eyectada. Pero depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, el volumen por minuto que eyecta el corazón se calcula por cada vez que se contrae ese volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Que la frecuencia cardíaca es cada contracción, la cantidad de contracciones que hay en un minuto. Entonces, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 50 por minuto, ¿no? Estoy latiendo a 50 por minuto, que es bajito, pero bueno, para hacer el cálculo. Y estoy eyectando 100 centímetros cúbicos cada vez que eyecto, el gasto cardíaco es de 5 litros. Es un cálculo, es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale cada vez que se contrae el corazón. Eso me da un total de sangre que en un minuto el corazón larga. Eso se conoce como gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón eyecta por minuto
que se basa en la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Bueno, espero haber sido más claro. No sé si di más vuelta o... Sí, sí, se entendió, gracias. Lo que pasa es que es complejo, entonces por ahí cuesta entender. Sí, Profe, sí, seguro. hay una Sí, compañera que quiere entrar. mira, Pamela. Vamos a dejar entrar a Pamela. Ahí entró Pamela. Bueno, Profe, sí, te hago una consulta. ¿El volumen sistólico tiene algún valor más o menos normal o varía mucho en cada persona? varía en cada persona por peso, por estatura, por la función del corazón. Si mi corazón está insuficiente, o sea, yo tengo un corazón insuficiente, dilatado, que no tiene mucha fuerza, el volumen va a ser chiquito. Y seguramente ese paciente se va a poner taquicárdico para tratar de tener más volumen. O sea que depende del peso, de la edad y de la función del corazón. Acá al ¿Y si fuma costado, también cambia? y el cigarrillo lo que altera son las arterias. Genera lesiones en las arterias y por lo tanto oxigena menos al corazón. Acá un poco dice los factores que modifican el gasto cardíaco. Si el volumen que eyecta el corazón cada vez que se contrae se multiplica por la frecuencia cardíaca, bueno, si lato menos, o sea, tengo menos frecuencia cardíaca, hay menos volumen por minuto. Y si estoy taquicárdico, tengo más volumen por minuto. Hasta cierto punto, ¿no? Porque si yo estoy a 150, 180, ya no le va a dar tiempo al corazón a que llegue más sangre y pueda expulsar más. Pero bueno, básicamente, más frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. También depende de la precarga, o sea, cuánta sangre llega al corazón. Si me está llegando poca sangre, y va a ser poca la sangre que va a inyectar ese corazón. ¿Cuándo sucede esto? Cuando también falla el corazón, por ejemplo, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia cardíaca, cosas que hacen que no lleguen tanto sangre al corazón. Lo otro que puede afectar el gasto cardíaco es la contractilidad, o sea, la fuerza que tiene el corazón. Y acá viene el ejemplo que les di recién de una insuficiencia cardíaca. Yo tengo el corazón dilatado, tengo el corazón enorme. No sé, por ejemplo, un paciente que tiene Chagas y tiene una insuficiencia cardíaca, la contractilidad es muy baja. O sea, la contractilidad es la fuerza que tiene el corazón de contraerse. Si está dilatado, tiene poca fuerza. Entonces eso puede hacer que baje el gasto cardíaco. Y la otra es que una persona hipertensa, o sea, tiene la presión por las nubes, o sea, los vasos están duros, los vasos periféricos están duros, están con mucha contracción, tiene la presión alta y el corazón tiene que hacer mucha fuerza para bombear. Y eso también afecta al gasto cardíaco. O sea, muchas cosas que hay acá que pueden modificar la cantidad de sangre que el corazón distribuye por minuto, llamado gasto cardíaco. A ver. Bueno, vimos que los vasos se van achicando de arterias, van a arteriolas a capilares y las venas de vénulas a venas. Bueno, todos esos son los circuitos. Acá están dibujados de este lado las arterias y acá las venas. Esto tiene ramificaciones que son las arteriolas y donde se une con las venas son los capilares. Esto que está acá en el medio que parece una red, acá están los órganos. Yo acá puedo poner un páncreas, puedo poner un riñón, puedo poner el hígado o puedo poner el órgano que quieran, que es el lugar donde se va a irrigar y le va a llegar oxígeno. Las arterias transportan el grueso de la sangre baja a las arteriolas y de las arteriolas pasan a los capilares, donde se hace como el mar de sangre que distribuye el oxígeno y después la sangre que ya distribuyó el oxígeno pasan a las vénulas, de las vénulas a las venas y de ahí se van por la vena cava inferior o superior hacia la aurícula derecha.
Recuerden que las arterias tienen músculo y eso regula la presión. Las venas también tienen músculo, pero muy poquito. Y los capilares tienen como muchos de estos agujeritos para que pueda salir la sangre y puedan distribuir el oxígeno, ¿no? Bueno, vamos a la pregunta del Una principio. pregunta. Sí. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco es más alto de lo normal? Eso a veces pasa, por ejemplo, en una situación de estrés. Vos estás ante una situación de miedo, de huida, de amenaza, se activa el sistema simpático y aumenta la frecuencia cardíaca. Inmediatamente aumenta el gasto cardíaco. ¿Para qué pasa eso? Para que llegue más sangre a los músculos, porque tenés que correr, te llegue más sangre al cerebro, porque tenés que pensar. Eso puede ser una situación normal o patológica. Generalmente lo normal o semi-normal sería por alguna situación de estrés que aumente la frecuencia cardíaca. Tiene un límite, puede aumentar hasta cierto punto, que es porque la cantidad de sangre tiene un límite y la frecuencia cardíaca tiene un límite. Pero puede hacer que, por ejemplo, si aumenta mucho la presión y el gasto cardíaco, se produzca alguna lesión de un aneurisma, por ejemplo, cerebral. Pero bueno, el cuerpo tiene la homeostasis y regula todo esto. Tiene barreras de contención. Bueno, al principio decíamos, ¿qué tiene que ver el sistema cardiovascular en un paciente que, pongámosle, le picó una abeja? Y ese paciente era alérgico al veneno de esa abeja, porque una vez lo picó, quedó sensibilizado, y vuelto a picar, hay una reacción exagerada del cuerpo y se activa el sistema cardiovascular. Y entra en lo que se llama un shock anafiláctico, que es una respuesta excesiva de nuestro organismo para defenderse de una toxina que estamos sensibilizados. Bueno, lo que pasa acá es que hay unas células especializadas, que son, bueno, acá un poco la está recreando este dibujo, que son los mastocitos, que liberan una sustancia que se llama histamina. La histamina la habrán escuchado con los antihistamínicos, ¿no? Que damos cuando uno tiene un poco de rinitis o alergia o un resfrío. Que no hace otra cosa que bloquear la histamina, porque la histamina tiene un poder de permeabilidad vascular y de contracción del músculo liso. Entonces, si la histamina que se libera cuando me pica la abeja, que tiene una sustancia que estoy sensibilizado, y me activa la liberación de histamina y aumenta la permeabilidad vascular, lo que hace es que se retenga más sangre en estos sectores. Entonces, si se retiene más sangre en estos sectores, la sangre nunca llega al corazón o llega muy poquita, entonces se disminuye la precarga y el corazón entra en shock, porque no le está llegando sangre, porque se empieza a acumular en los tejidos y eso ¿Pero produce qué se edema. queda ahí, profe? Claro, se queda estancada la sangre porque hay vasodilatación, se empieza a generar edema porque el líquido ese se empieza a trasvasar de los vasos y lo que pasa en la glotis o en la garganta es que se empieza a edematizar. Acá hay una boquita con unos labios un poquito hinchados, esto es por la vasodilatación, y cuando esto sucede en la garganta, acá están las cuerdas vocales, esta es la entrada a la vía aérea, se empieza a edematizar, hay edema, puede haber edema en todo el cuerpo, pero particularmente cuando hay un edema en la glotis, se cierra, como pasa acá, y no pasa aire. Y este es el famoso edema de glotis que se cierra la garganta y que tenemos que agarrarlo antes de que pase esto e intubarlo, porque si no, el paciente va a morir asfixiado, o va a terminar con una traqueostomía, ¿no? Y y en lo que es el resto del cuerpo se acumula sangre por mala circulación y al paciente lo podemos ver así, como moteado,
con partes como isquemia y partes con vasodilatación, o lo podemos ver todo rojito en un primer momento por la vasodilatación, y además la piel, si está rojita, ¿cómo está la temperatura? Está como reticulando. Está reticulado. Acá ya esto es cuando medio está premortem, ¿no? De hecho, los cadáveres a veces se ponen así también. Pero bueno, esto es mala circulación. Esto cuando está en shock muy profundo. En un principio, en lo que es la reacción anafiláctica, se va a poner más rosita en forma general por la vasodilatación que produce la histamina y va a estar caliente la persona. Porque recuerden que el sistema circulatorio regula la temperatura. Cuando se vasodilata, hace que ese paciente libere calor, entonces va a estar más calentito. Va a haber edema por la vasodilatación y cuando el edema es en la glotis se puede obstruir. Y además va a retener sangre en los capilares por la vasodilatación que produce la histamina y no va a llegar tanta sangre al corazón. Y si no llega tanta sangre al corazón, el corazón no tiene que bombear y ahí entra en shock. Eso es lo que se conoce como shock anafiláctico. ¿Por qué? Porque disminuye la precarga, porque la sangre está acumulada por el organismo, no llega sangre al corazón, entonces el organismo entra en shock. Porque en realidad la definición de shock es un desbalance entre la oferta y la demanda del oxígeno, que puede ser por muchas cosas. Por insuficiencia cardíaca, no bombea bien y cae el gasto cardíaco. Por shock anafiláctico, la sangre se acumula en el organismo y no llega al corazón. O por shock obstructivo, porque hay una fuerza externa que no deja que el corazón lata, como puede ser un neumotórax hipertensivo o un taponamiento cardíaco. Acá hay sangre acumulada alrededor del corazón y no deja que el corazón eyecte y caiga el gasto cardíaco. Acá hay mucho aire acumulado en el tórax, comprime el corazón, no deja que bombee, cae el gasto cardíaco. En el shock anafiláctico, la sangre se acumula en los capilares, no llega al corazón, el corazón no tiene que bombear, cae la precarga, shock anafiláctico. Diferentes formas de ver el shock, todos con afección del sistema circulatorio. Profe, por deshidratación también agarra shock, ¿no? Perfecto, muy bueno eso. Por deshidratación que no tengo en los vasos, líquido. Que a un abuelo le puede pasar con una diarrea muy profusa, que a un quemado le va a pasar porque la piel se le quemó y pierde líquidos, o a alguien que está acumulando líquido en la panza con una citis le puede pasar también. Todo es lo mismo. El corazón no tiene líquido para bombear, ya sea por shock anafiláctico o por deshidratación, y entra en shock hipovolémico. El corazón se ve impedido de bombear sangre porque algo lo obstruye, aire o sangre, neumotórax hipertensivo, taponamiento cardíaco, o el corazón está mal con su función cardíaca, su músculo está muy debilitado, como pasa en la insuficiencia cardíaca, y no le da para contraerse y poder bombear sangre. Shock cardiogénico. ¿Se entiende un poco los conceptos? Sí, o sea, como Igualmente, no tiene con qué trabajar, deja de funcionar. tal cual, tal cual. Y siempre que hay falta de oxígeno en los tejidos, el cuerpo entra en shock. O porque, también puede ser porque sangró. Un paciente está amputado traumáticamente, perdió 4 o 5 litros de sangre, más, es mucho, 2 litros de sangre, o sea, la mitad de la volemia. El corazón no tiene con qué latir, porque la sangre quedó en el piso después de la amputación. Shock hipovolémico. No tiene sangre para distribuir. Y así les nombré todos los tipos de shock. Shock distributivo, shock obstructivo, shock cardiogénico, shock hipovolémico. Después esto lo van a ver en patología, en urgencias y emergencias. Pero fíjense cómo desde lo anatómico y la función y la fisiología podemos explicar un poco lo que después van a ver ustedes en la urgencia. Y el tema de shock es un tema transversal a toda la carrera, lo van a ver por todos lados. Acá lo que tiene es un poco la explicación
fisiológica de que cuando el corazón no recibe sangre para bombear, el organismo entra en shock. Porque disminuye la precarga y porque esto que recién veíamos como gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que el corazón bombea por minuto, cuando eso cae, también el paciente entra en shock. Bueno, esta es una información que la vamos a volver a repetir, la vamos a volver a trabajar. Desde el anatómico, apréndanse esto. Corazón, 4 cavidades, las válvulas. Apréndanse qué es el circuito menor, qué es el circuito mayor. Y me gustaría que aprendan desde lo fisiológico, sístole, diástole y la definición de gasto cardíaco. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bueno, para hoy no tengo mucho más. Y no sé si ya me queda mucha voz, pero estoy abierto a preguntas. Voy a dejar de hacer la presentación. Y vamos a parar